Bienvenidos a Controversia. En el programa de hoy tenemos un tema muy interesante. Hablaremos sobre mitos y verdades sobre la vasectomía. No se vayan, que aquí iniciamos Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, en el programa de hoy tenemos mucho que conversar. Hay bastante información que vamos a presentar aquí en el programa. Pero antes de iniciar, queremos recordarles a ustedes que sus preguntas y comentarios lo pueden hacer llegar a través del Facebook, el blog, el Twitter y también el canal que ya tenemos en el YouTube. Chicos, ¿cómo se siente? Vamos a hablar de la vasectomía. Un tema muy interesante. Un tema importante para los hombres. Miren, ¿qué miedos hay frente a la vasectomía? ¿Qué dicen los varones? Creo que esto va a ser un diálogo más de varones. Claro. ¿No? ¿Qué impresión tienen de la vasectomía? Hay un tema también que se combina con ese, que es el machismo y el feminismo. ¿Por qué la vasectomía no puede ser también para la mujer? Y si hay, ¿no? Claro que la hay. Sí, las trompas. Claro que la hay. Pero ¿por qué? O sea, prácticamente nos sentimos obligados en algún aspecto de la vasectomía para que... A esto vamos de que lo que pasa es que las mayorías de métodos anticonceptivos son para las mujeres y no para los hombres. Entonces las mujeres dicen, no, pero ¿por qué? Pues ¿por qué todo yo? O sea, encima que yo voy a tener Esa es la el bebé. opinión, pero es porque la mujer es la que se embaraza, entonces que ella se cuide. Justo tú mencionabas, ¿no? ¿Cuáles son los miedos que nosotros los hombres tenemos acerca de la vasectomía? Uno de los miedos más populares es, bueno, voy a tener relaciones sexuales, tendré un orgasmo, pero ¿eyacularé o no eyacularé? ¿Votaré algo o no votaré algo? Otra de las pero cosas que también se tiende a pensar ahora mucho es que el hecho de que el hombre se practique la vasectomía, la mujer enseguida piensa, pero ahora me puede ser infiel con más frecuencia porque no me daré cuenta si deja una mujer Con más frecuencia, no, en general me puede ser infiel. Puede ser infiel. Justo tenía un amigo que me planteó así la vasectomía, ¿no? ¿Y qué pasaría de aquellos hombres que supuestamente ya se han hecho la vasectomía y se van a sentir muy infelices al no ver el producto de su trabajo, decía él, ¿no? ¿Será cierto esto que no se ve el producto del trabajo, entonces uno se deprime hasta el punto de suicidarse? Algunos dicen también sobre la impotencia sexual o el apetito sexual, dice que disminuye. O aumenta. O aumenta, entonces... O la cantidad de espermas, bueno, en ese caso que ya no hay espermas, te da más virilidad, más masculinidad. Miren, hay algo interesante que escuché por ahí conversando, tratando de ver qué piensa la gente para poder convertir acá. Hay algunos que creen que la vasectomía es una operación dolorosa. Es una cirugía que te puede malograr los genitales, ¿no? Así como en los tiempos antiguos existía la circuncisión. Bueno, hoy día también se practica uno, pero es como que te van a cortar algo, vas a entrar completo y vas a salir faltándote algo, entonces va a disminuir tus extensiones, lo vamos a colocar así, en alguna medida, entonces uno tiene, pues, obviamente temor. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, pero los que practicamos deporte, ¿verdad? Si estamos haciendo o practicando algún deporte y te cae una pelota, ¿verdad? En esa zona, o estás con el skate y te caes y te golpeas en esa área, pues es un dolor que solamente los que somos varones podemos entender. Es más, cuando tú ves las películas que alguien se golpea en una película, instintivamente tú haces esto. ¿Por Claro, qué? y la pregunta Porque es, ¿me quedaré sin, ahora me quedo sin te pones a descendencia? pensar, ay, si así es el golpe, imagínate el dolor que te van a acordar. No, ahí nadie me toca, ¿verdad? Y hay un miedo. ¿Qué otro miedo podemos encontrar? Hay, por ejemplo, en una pareja joven, ¿no? Algo que no sé quién aconsejó a la pareja, pero yo escuché de que le decía lo siguiente, ¿no? Si tú no quieres tener hijos cuando te casas y quieres tenerlos después de 5 años, te haces la vasectomía, ni bien se casan y luego a los 5 años Lo parchas, claro, lo parchas y lo pegas unes, ¿no? con ujo y con goma. Y supuestamente según todo normal, ¿no? Todo va a estar bien, vas a poder tener hijos después y bueno. Pero ¿qué Ahora- tanto de cierto es esto? Ahora, ¿qué hay de aquellas operaciones fallidas en este ámbito justo? Que por ahí cortando el canal, el doctor, a lo mejor una negligencia médica y ¡pum! Te corta el nervio también y nunca más tú puedes llegar a una erección. No, y otra cosa que también muchos temen es realizarse una vasectomía precisamente por el hecho de que dicen, no, pero si me realizo la vasectomía no podré volver a tener hijos, ¿qué tal si me arrepiento después? Ahora también, tú estás diciendo, ¿no? O sea, cuando sales de la operación hay una incertidumbre de pensar, bueno, estoy saliendo así con algo menos, ¿no? Tal vez hay un grupo de personas que salen, ya me saqué lo que estaba sobrando. ¿Y habrá alguna incidencia en las habilidades que nosotros tenemos? Pongámonos en el campo de la última que está en las noticias, ¿no? Gerard, Piqué y Shakira, algún futbolista famoso
que se haga influirá en sus piernas después ya no sabe jugar fútbol. No, o yo cómo, no escuché una, yo Más o escuché una. menos. Mira, escuché que cuando te hacen la vasectomía, si te la hacen mal o qué sé yo, te cambia la voz y vas a estar hablando como los Bee Gees, ¿no? Sí, que te cambia en más de lo que te puedas imaginar. Y peor si no estás informado y no estás seguro por qué te lo vas a realizar. Ahora, la vasectomía debería ser un tema que se aborde en pareja, lo debería considerar una persona soltera, lo debería considerar un recién casado, un adulto, un anciano, de repente. ¿Quiénes deberían informarse sobre este tema? ¿Qué hay de aquella pareja en la que la mujer es totalmente dominante y el hombre está bien? Lo que tú digas, mi amor, te amo. Sí, mi amor, la última palabra. por Sí, mi amor. amor, todo es sí, mi Exacto. amor. Sí, mi amor, ¿no? Entonces, ¿quién influiría más acá? ¿O qué tanto sería la capacidad de resistir del hombre ante la influencia de la mujer? Hazte tú, hazte tú, hazte tú. Ahora, ahora que me estoy poniendo a pensar, cuando tú mencionabas, ¿no?, que las mujeres se quejan por tomar anticonceptivos y ese tipo de cosas. ¿Qué pasa si el hombre se realiza una vasectomía, se aparece donde su mujer y le dice, amor, feliz cumpleaños, tengo una sorpresa? ¿Qué cosa, amor? Me hice la vasectomía, ¿no? Como diciendo, ya no ¿Y tienes vos? que tomar más eso. ¿Cómo reaccionaría una mujer? ¿Con felicidad o con decepción? ¿Y quiénes tienden a desear más la vasectomía, los hombres o las mujeres? ¿Para quién Ahora- es más conveniente? Ahora Cuando- también hablamos de índices, ¿no? Porque si bien es cierto, en los Estados Unidos se hizo un estudio en el que la mitad de la población se había ya practicado este tipo de operaciones en estas áreas. Pero con este índice que se incrementa, también se incrementa el índice de las tasas de infidelidad. Entonces, yo, al ya no tener mi canalcito despejado, Conectado. entonces se me ocurre irme a la Dolce Vita, ¿no? ¿Será que la vasectomía promueve la promiscuidad en los varones? Puede ser. Y una acotación. Supuestamente las mujeres cuando se practican algunos métodos anticonceptivos hay un cambio de hormonas, no un cambio hormonal. ¿Será Claro, que la vasectomía... dependiendo el método que Claro, se dependiendo del escoja, ¿no? método. ¿Será que la vasectomía también produzca un cambio así? Imagínese un hombre hormonal. Claro. Ahora, Wow. poniéndome a pensar, ¿no? Acá son solo los hombres casados los que se realizan la vasectomía. ¿Qué hay de aquellas personas que Mira, no yo les recuerdo- interesa estar casados y quieren tener muchas parejas? Yo recuerdo cuando inicié la universidad en el curso prepedéutico teníamos un curso de filosofía. Pues sí, en este curso pues entran todos los salones, todos los grupos, ¿no? Y estudiamos en otra universidad antes de venir a la Universidad Perú Unión. Y en este curso hablábamos sobre, pues justamente sobre los valores, el asunto ético, la composición social de la familia, la importancia de la familia. Y recuerdo que un muchacho de 17 años había terminado la secundaria, levantó la mano y defendió el hecho de que él se iba a hacer la vasectomía a los 18 años. Cuando se le preguntaba por qué, él decía, porque simplemente no deseo tener hijos. Hijos, descendencia. Entonces uno, ¿Qué características debería de tener un hombre para poderse realizar una vasectomía? Muchos dicen, bueno, yo quisiera, pero ¿qué es lo que me piden? ¿Cuáles son los requisitos que necesito tener para realizarme una vasectomía? Recordando tu comentario, Caleb, disculpa, Yuli, hablamos sobre jóvenes de que, por ejemplo, dicen, no, tengo 17 años, prácticamente también un adolescente, ¿no? ¿Qué tal si después, ya a los años, cuando uno madura y tiene una postura joven o adulta, cambia de parecer, ¿no? Escuché que puede ser irreversible también la vasectomía. el tema que estamos tratando es bastante interesante. Yo pensé que íbamos a tener la opinión solo de varones, o sea, solo nosotros íbamos a hablar, pero es un tema también que le interesa a las damas, ¿verdad? ¿Por qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué tienen ustedes que hablar de la vasectomía? La planificación familiar es un tema que es muy discutido en este ambiente familiar, ¿no? En pareja siempre se discute, ¿y cuántos hijos vamos a tener, bebé? Y la otra Si te es dice- que se discute. Exacto. Ese es uno de los grandes problemas también. Si es que no se discute, entonces no hay una buena planificación. Y si es que tampoco hay esto, es porque no hay una buena capacidad para obtener Muy pareja. bien, tenemos una pregunta en platea, vamos a escuchar. Hola, ¿a los cuántos años puede realizarse un varón la vasectomía? Mira, ve, ¿a cuántos años? ¿Tendrá que ser una edad legal? ¿Tendrá que ser una edad de madurez sexual? Y también otra pregunta sería, ¿hasta qué edad es recomendable realizarse una vasectomía? En vista de que esto es voluntario, entonces dependerá del grado de madurez que tenga el hombre. Claro, ¿cuál es el perfil que buscan los médicos a la hora de ¿Se ha analizar al preguntado paciente? qué requisitos hay para hacerlo? De repente te piden, no sé, que tengas cierto tamaño, de repente unos que no son muy favorecidos no pueden porque no dan el cupo. Ahora, hay algo más. ¿Qué otras motivaciones
tienen que haber o deberían haber para optar para la vasectomía. Hay mucho más que decir. Ustedes en casa no se vayan. Estamos tratando un tema muy interesante, la vasectomía, mitos y verdades. Volvemos después de un corte. Muy bien, estamos de regreso. Esto es Controversia. El tema que estamos tratando en el programa de hoy son los mitos y verdades sobre la vasectomía. ¿Les parece de repente, como mencionó Mauricio al inicio del bloque anterior, que la vasectomía tiene relación con el machismo o con el feminismo? Justamente sí, pues porque el hombre dice, no, pero ¿por qué me voy a cortar? No, córtate tú, o sea, ¿se podría decir que la vasectomía es una iniciación feminista? Precisamente el tema de la vasectomía les interesa mucho a las mujeres, ya que los métodos anticonceptivos que hay son muy riesgosos, incluso pueden causar hasta cáncer. afectan mucho también a las mujeres, aparte de si la mujer es quien se embaraza y quien tiene que sufrir, hablemos hace un poco, entonces decimos, pero ¿por qué no si mi pareja me ama? ¿Por qué no él también puede compartir esto que es de los dos, no? Ahora, imagínate que el hombre haga un favor a su esposa y tal vez le genere una clase de complejo a la hora de hacer la vasectomía y sienta que ha perdido virilidad. De repente ambos salen afectados. ¿Y qué hay desde el punto de vista psicológico? ¿Cómo afecta esto al hombre de una manera psicológica? Por ejemplo, cuando la esposa le dice, quiero que te realices una vasectomía. Y el hombre, pero, vasectomía. ¿Cómo influye en el aspecto psicológico en el hombre también? Miren, y una pregunta que de repente deberíamos hacer es si la vasectomía es irreversible. ¿Verdad? ¿Será que una vez me aloqué, dije con mi esposa, vamos a hacerlo, pero qué pasa si me quedo viudo, me separo y quiero tener un hijo nuevamente? ¿Será que ya no lo puedo solucionar? ¿Quedó allí? ¿Y qué tan libre es este tema? Por ejemplo, hablemos del viejo continente en Europa, en la que las tasas de natalidad son bien mínimas. Nadie tiene hijos, todos se preocupan por su bienestar, las familias se han desintegrado totalmente. Todo este concepto ha cambiado, resultado de generar ese tipo de procesos. Algo también que podríamos agregar es el hecho de que en qué papel juega la religión, la iglesia, en cualquier institución que esta se presente. ¿Lo ve bien, lo ve mal? Porque, bueno, si lo vemos desde ese punto, podríamos decir que tú estás interfiriendo con el plan de Dios, ¿no? La Biblia dice, fructificad, poblad la tierra, ¿verdad? Ahora, no sé, de repente hay personas que malinterpretan la Biblia, ¿no? Y de repente la Biblia está a favor de la vasectomía, ¿no? Más que No se nada, sabe. al hecho de no tener o traer nacimientos no deseados, ¿no? Porque muchas personas, por ejemplo, que son jóvenes, algunos ya conviven, ¿no? Y dicen, pero, o sea, yo no quiero tener hijos, no voy a tener la paciencia o el carácter para tener uno. Entonces, me practico la vasectomía y ya, pues sí, evitamos justamente eso, ¿no? En caso de que la vasectomía sea un tema en este ámbito de creencia, religión, fe, que sea totalmente rechazada, entonces, ¿cómo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no se cuidaba? ¿Habrá sido el sábado un tipo de anticonceptivo en estos tiempos? Vamos a pasar a Platea, hay una pregunta que queremos escuchar. Una consulta, ¿habrá países que prohíban este procedimiento como Asia o Europa? ¿O será que habrá países que en su política más bien lo promueven? Miren, hoy en día encontramos las noticias en programas de televisión, en muchos medios de comunicación. Es muy conocido ver las imágenes de niños huérfanos, ¿no? Huérfanos que no tienen dónde vivir, no tienen las comodidades que deberían recibir por cuidado de sus padres. ¿Cuán beneficioso podría ser para la sociedad en el mundo si varios varones o más varones consideraran la vasectomía? Ahora, consideremos también algunos gobernantes que en algún pueblo que, digamos, estaba sobrepoblando, mandó como obligación, no al hombre, sino a la mujer, ¿no? Existen estos tipos de gobernantes, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la China son más de 1 billón de habitantes. El gobierno sugiere o hasta obliga a las parejas de casados a tener un hijo. De repente habría una ley que podría existir una ley que obligue a cada ciudadano masculino chino
hacerse la vasectomía para que no siga aumentando la cantidad de Una de las preguntas que pobladores. también muchas personas, sobre todo cristianas, tienen es, bueno, ¿cuál es la manera correcta que debemos tener para poder cuidarnos, ¿no? ¿Cuál es el método anticonceptivo que debemos utilizar y cómo se cuidaba la gente en la antigüedad? ¿Qué métodos utilizaban? Y algo más, ¿cuál es el marco? Porque imagínate, ¿será que yo que estoy con 18, 20 años, no tengo novia o tengo la novia, no estoy casado, ¿será que yo puedo utilizar estos métodos? O sea, estoy de repente al hablar de métodos anticonceptivos, estoy promocionando la sexualidad antes de tiempo y fuera del matrimonio. Ahora, la conocida mancha que existe en... el grupo social. ¿no? Conocemos que, ya tú sabes con tus amigos. Muchas veces, justo en estos grupos de personas es donde nacen las ideas más descabelladas, ¿no? Por ejemplo, escuchaba hace poco a un amigo que decía, ¿verdad? La vasectomía, ¿no? Oye, es total libertad. Creo que yo me hago la vasectomía, entonces libre, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar más allá en la planificación si quieres tener una familia más adelante. Si hablamos de que si es irreversible o no, entonces, porque sabemos de que cuando hay un corte, al momento de unir, no siempre queda igual. Miren, y hay algo interesante. Les comento. El pensar que te van a cortar abajo. A ver, varones, ¿qué piensen? Que les corten abajo. ¿Ve? Miren, algunos han tenido esta reacción. ¿Por qué? Tenemos un miedo a este tipo de cosas. Además, uno habla de cirugía y uno ve en televisión todas las cirugías que van mal, ¿no? Uno no se acuerda de las cirugías que van bien, uno se acuerda de las cirugías que van mal. Ahora, los gobiernos actualmente hacen programas de capacitación escolar, juvenil, adolescente, ¿no? En los colegios, acerca de lo que es educación sexual, pero no tocan exclusivamente este tema acerca de la vasectomía, ¿no? Sus ventajas, si es bueno o es aceptado éticamente. No se toca mucho esto, más se habla de la pastilla del siguiente día, de otro tipo de que promueven otro tipo de claro, enfocan más la prevención o digamos los métodos anticonceptivos para adolescentes, ¿no? Pero no para un futuro. Siempre Aparte de que concentrados en eso. será de que los métodos anticonceptivos como la pastilla del día siguiente o incluso el preservativo es algo más común y más fácil de poder obtener, mientras que la vasectomía es una cirugía y es repente algo es cara. que tienes que ir, puede ser que sea cara o aparte tienes que ir al doctor, tiene que hacerte unos análisis, imagino yo, y tienes que estar en un lugar dentro de una clínica o un hospital. Entonces, ¿no? eso lo que dice Sharon es muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué tanto tiene que ver la idiosincrasia del pueblo, ¿no? Como una comunidad a la hora de tomar este tipo de decisiones, de capacitación, de concientización? Y hay algo que podemos agregar, que también serviría para que encontremos la razón de tener que conocer el tema que estamos hablando, y es el hecho de que hoy los jóvenes nos preocupamos muy poco sobre cuándo seremos padres o cuando seremos esposos. Nos estamos preocupando en aprobar el curso que estoy a punto de jalarme, ¿no? Me preocupo porque el próximo mes viene mi cantante favorito, de dónde voy a sacar dinero para ir al concierto, me preocupo en dónde voy a pasar el verano. Pero son muy pocos los jóvenes que hoy en día dicen, bueno, yo en unos 15 años espero tener por lo menos 2, 3 hijos, así que me voy a preparar, voy a informarme. No hay una planificación a largo plazo. ¿Cómo puede afectar esto muchas veces la visión que una persona tenga cuando le toque tener familia? ¿Con qué propósito podríamos encontrar el hecho de que esta conversación y de información para que, bueno, despertemos y veamos que necesitamos pensar en lo que vamos a hacer cuando seamos padres? Hay un mito acerca de la vasectomía que es muy gracioso, ¿no? Que dicen que este tratamiento te cura la disfunción eréctil que muchos hombres tienen, ¿no? Que es la eyaculación precoz, ¿no? ¿Será totalmente cierto esto o no? Ahora, también estamos hablando de una planificación. Muchas parejas jóvenes de casados no quieren tener hijos, pero hay un descontrol, ¿no? en el impulso sexual. Y al no tener una planificación comienzan a engendrar un montón de hijos, ¿no? Y a la hora de la hora se puede pensar, ¿por qué no me hice una vasectomía? Mira, y hay más, hay las familias que tienen bastantes hijos, un montón de hijos, pues no a todos los hijos se les puede ofrecer las mismas oportunidades o no se les ofrece lo mejor que uno pudiera ofrecer. ¿Cuán importante es tomar este tema como jóvenes para empezar a planificar, concientizar cuántos hijos vamos a tener, qué tipo de privilegios, qué tipo de ayuda, qué tipo de responsabilidad estamos tomando con las futuras familias, las cuales nosotros como jóvenes y señoritas vamos a encabezar? Hay mucho que hablar de este tema, todavía tenemos 2 bloques más, pero en los siguientes 2 bloques va a estar
doctor, el especialista, para ayudarnos a contestar todas estas dudas. No se vayan, esto es Controversia, el tema que estamos tratando son mitos y verdades de la vasectomía. Volvemos después de un corte. Si hablamos de económicamente, si la mujer no quiere tomar anticonceptivos, de repente el hombre se puede hacer la vasectomía. Opino que es un método más de control de natalidad y que si existen métodos de control de natalidad para mujeres, también los hay para los hombres, ¿no? Es una decisión personal de cualquier hombre de querer tener un control de no incrementar su familia, ¿no? Si es que tiene los hijos suficientes, creo que sí se puede, pues no, porque ya ¿para qué ya más? Pues no, también depende de la economía de las personas, ¿no? Si es que no tienes mucho dinero, ¿para qué tener 4 o 5 hijos? Muy bien, estamos de regreso, esto es Controversia, el tema que estamos conversando hoy son los mitos y verdades sobre la vasectomía. Ya está con nosotros nuestro invitado, él es el doctor Felipe Segura, docente en la Facultad de Salud de la Universidad Perú Unión. Doctor, bienvenido al programa. Gracias por la invitación aquí al programa Controversias. Bueno, este tema de la vasectomía es un tema que de repente a los varones medio que nos asusta, porque dicen, no, vasectomía, te van a cortar, te van a castrar, te van a circuncidar, te va a faltar algo, vas a entrar lleno, vas a salir con menos. Entonces, ¿qué es vasectomía? La vasectomía es una acción quirúrgica voluntaria en la cual se va a hacer un pequeño corte en el conducto deferente que va del testículo hacia la próstata, y es lo que vas a hacer, nada, un pequeño corte, es una operación de corta duración, máximo 30 minutos. Tú vienes caminando y sales caminando. Es una cosa muy rápida, muy fácil y muy segura. Doctor, disculpe, ¿el hacerse la vasectomía hace que disminuya el apetito sexual en un varón? En absoluto. No tiene por qué pasar eso. Si una persona disminuye su apetito sexual después de la vasectomía, es porque tenía el apetito sexual disminuido antes de la vasectomía. La libido no tiene por qué disminuirse producto de esta operación, porque no estamos afectando ninguna hormona. Doctor, yo recuerdo cuando era pequeño, bueno, no tan pequeño, en el barrio, ¿no? Siempre decían las señoras, ¿no? Ay, que mi marido se va a hacer la vasectomía, y las comadres saltaban, ¿no? Uy, que no se la haga, ¿por qué? Porque ya no te va a satisfacer como antes, que ya no te va a cumplir como antes, que esto, que el otro. Existen un montón de mitos, ¿no? ¿Qué tanto influye esto? O para tomar esta decisión, ¿quién influye más? ¿Es el varón o la mujer? Bueno, en primer lugar quiero decirte que las comadres estaban completamente equivocadas, ¿no? Porque estoy seguro que la habilidad amatoria no le cambia porque le ha hecho la vasectomía. En realidad es una decisión personal, pero obviamente la pareja tiene que estar de acuerdo, ¿no? Si estás casado, tiene que ser es una decisión de a dos, creo, pero obviamente depende más del varón. Doctor, una pregunta. En el caso del orgasmo, la vasectomía, ¿puedes lograr eyacular? O sea, ¿qué es lo que corta? ¿El esperma, el semen? ¿O solo el esperma o el semen? ¿Qué es lo que se corta en la vasectomía? Buena pregunta. Bueno, en primer lugar, el semen. Vamos a primero hablando de qué cosa es el semen, ¿no? El semen es una secreción que es producto de varias glándulas. ¿Estamos de acuerdo? Si consideramos al testículo como una glándula, el testículo va a aportar con espermatozoides. La vesícula seminal con líquido seminal, la próstata con el líquido prostático, la glándula de Cooper también. Entonces, que el semen es una mezcla de varias secreciones. Lo único que va a ocurrir cuando una persona se hace la vasectomía, va a eyacular, o sea, igual va a salir el semen, la sensación de placer va a continuar, lo único que no va a tener es espermatozoides. Doctor, pero quisiera aclarar que va a tener los espermatozoides van a desaparecer al tiempo, porque hay espermatozoides que están almacenados, por así decirlo, arriba. Tú has cortado abajo y los que ya están arriba, eso no podemos hacer nada. Por eso la persona que se hace una vasectomía tiene que, las siguientes relaciones sexuales tiene que tenerlas con preservativo. Y eso se les informa a todos los pacientes, ¿no? Para que no embarace a su pareja. Dice, ya me hice la vasectomía, ahora sí con todo y no puedo hacer nada. No, no es así. Tiene que tener un periodo en el cual se tiene que cuidar con un método de barrera
para que no salga embarazada la persona. su pareja. Sucede, usted mencionó que es un procedimiento quirúrgico bastante sencillo, bastante simple. Sí. Sin embargo, hay ideas que de repente podríamos colocar para que podamos conversar un poco y aclarecer. Sucede que dentro del desarrollo adolescente tenemos los sueños húmedos, Ya. que es una manera natural en el cual el cuerpo, Ya eyacula. exactamente. Cuando uno tiene o se practica la vasectomía previo acuerdo, como estamos conversando, ¿qué sucede con todos los espermatozoides almacenados en los testículos? Se malogran, me los van a hinchar, que me va a hacer mal, van a desaparecer. Se reabsorben y no pasa nada más. No tiene ninguna consecuencia para mí. Ninguna consecuencia. Sí, yo tengo una pregunta, precisamente iba de la mano con la que le hizo, pero a más de eso muchos hombres dicen, bueno, me quisiera realizar una vasectomía, pero no sé si es accesible, cuáles son los costos. Por ejemplo, ¿usted tiene una idea de cuáles son los costos y si es que es accesible para toda la población? Bueno, en el sistema de salud en el cual nosotros estamos viviendo, en realidad hasta se promueve eso, porque nosotros, la política del Estado es justamente el control de la natalidad, ¿no? Y hace muchos años se promovía mucho más que ahora, pero el costo es accesible, es una intervención quirúrgica, como les he dicho, muy rápida, hasta se hace solo con anestesia local, ni siquiera necesitas anestesia general, es una cosa muy rápida y yo creo que es barata, ¿no? Muchos dicen de que ya una vez practicada la vasectomía en los varones es muy riesgoso, ya que después, porque creo que dura por un periodo de si te cortan ahora, por ejemplo, el hombre de repente a los 5 años se lo quiere volver a unir porque quiere tener hijos, ¿no? Entonces, muchos dicen de que es muy riesgoso, de que puede ser de que algo que tú ya cortas, ya volver a unir como que es un poco difícil o tedioso, no sé. Bueno, en ese aspecto tienes razón. O sea, No es reversible. Bueno, sí es reversible, pero es difícilmente reversible y eso sí es costosísimo, ¿no? Y no te augura 100% de éxito, eso sí es cierto. Por eso, antes de hacer la vasectomía, se hace una consejería previa, ¿no? Primero, señor, ¿usted tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? 3, 4, allá, pues entonces ya. Pero el problema está, si tienes un hijo, es muy difícil que algún médico te practique esa intervención quirúrgica. Y peor si no tienes hijos. Obviamente, ¿no? Y conozco una persona, por ejemplo, que tuvo solo un hijo y como un acuerdo con su esposa, no te haces, y tenía 25 años. Bueno, el problema está que se separó y ahora tiene una nueva pareja y quiere tener y ahora es un problema, ¿no? Entonces, antes de hacerse, en este caso el varón, la vasectomía, tiene una consejería, porque luego no puede decir, no, a mí me dijeron, me obligaron. Esto es, como dije al principio, es una acción quirúrgica voluntaria, ¿no? Muy bien, tenemos una pregunta en platea, vamos a escuchar la intervención. ¿Desde qué edad se puede practicar la vasectomía en los varones? Bueno, lo ideal desde mi punto de vista es más de 30 años, ¿no? Porque antes de eso generalmente o el varón no tiene familia o si tiene hijos solamente tiene uno. Entonces, la acción quirúrgica voluntaria que implica la vasectomía implica que ya en el futuro estás pensando no tener más hijos, ¿no? Y obviamente quedarte con esa pareja. Como el caso que les conté, entonces ahí ya hay un problema, ¿no es cierto? Nosotros nos encontramos en Latinoamérica dentro de vamos a ponerlo así, dentro de este fenómeno que es tener una cultura machista, en la cual el varón es el macho de la casa, la mujer tiene que ser sumisa, y conlleva diferentes prácticas y diferentes conceptos, en especial incluida la sexualidad. Por supuesto. Y es muy común escuchar, ¿verdad? Cuando uno visita una clínica, bueno, en estas semanas estamos yendo al hospital con mi esposa porque estamos esperando pues nuestra primera bebé y es común escuchar a veces en los pasillos decir, nace y te ligas las trompas, pero tú también puedes hacerte No, estás loco, a mí nadie me va a tocar. Además, como soy varón, ¿cómo me voy a hacer ese tipo de cosas? Tú, que ya cuando sale ve ahí una amarradita y se acabó. Entonces, ¿es una posición machista o es una situación de orgullo o qué se debe tomar en cuenta en el momento de decidir si la mujer se liga las trompas o si es el varón el que tiene que hacerse la vasectomía? Es una pregunta bien difícil en realidad, porque depende de cada pareja. Y en algunos casos la dama decide hacerse la acción quirúrgica voluntaria, que es la ligadura de trompas, o el varón, pero eso depende de cada pareja. Entonces nosotros no podemos decir que uno es positivo y el otro es negativo. Las dos son completamente respetables. Ahora, si una persona se hace una cesárea y ya estás haciendo la intervención quirúrgica, es mucho más fácil, ya que estás allí,
¿no es cierto?, hacer la ligadura de trompas. Por así decirlo, te sale 2 en 1, ¿no? Una intervención quirúrgica en la que aprovechas y haces lo otro. Por ejemplo, en el caso de mi esposa, eso fue lo que ocurrió, ¿no? Fue una cesárea, ya habíamos decidido no tener más hijos, entonces se procedió a hacer el otro procedimiento, ¿no? Hay algunas mujeres de que no quieren de que sus esposos se hagan la vasectomía porque dicen de que no, de que les van a ser infieles o por ahí alguna persona más, no sé. Ese mismo argumento por el cual también muchos varones no quieren que sus esposas se hagan la ligadura de trompas, el temor a ser infiel, ¿no? Doctor, ¿y qué hay con los hombres que tienen problemas prostáticos? Cuando tienen problemas prostáticos, ¿se pueden realizar una vasectomía? Claro, porque la próstata está arriba y el testículo está acá abajo. No hay ningún No problema. Si hay problemas de impotencia sexual, por ejemplo. El problema no tiene, les digo, la vasectomía no tiene nada que ver con la impotencia, ¿no? Porque es curioso, y lo hemos conversado en los bloques anteriores, hay varones que tienen miedo. Vamos a ponernos un poco técnicos acá, ¿no? Se preocupan porque el tamaño de sus genitales es de cierto tamaño, no les va a ayudar, les va a hacer daño, o que tiene que ver en su iniciación sexual, si me inicié muy tarde, no me conviene, o si inicié temprano, no me conviene. Entonces hay bastantes ideas, bastantes mitos que evitan que un hombre, por cuestiones de miedo, podríamos ponerlo así, pues decida hacerse la vasectomía. Claro, eso implica el desconocimiento sobre el área sexual que tienen muchos varones, ¿no? Y ese es realmente un problema. Los varones creen que saben mucho de sexualidad porque se han enterado por los amigos o por alguna publicación o por internet, y realmente no es una información cierta o verdadera. En este caso, por ejemplo, no tiene nada que ver, ¿no? Yo quisiera que se imaginen que esto es el testículo y este es el conducto deferente, ¿no es cierto?, y acá está la próstata, y esto está afuera, ¿no? Lo único que te hacen es un cortecito acá. Entonces, ¿qué va a pasar con tu próstata? Nada. ¿Qué va a pasar con tu testículo? Nada. Lo único que están interrumpiendo es la vía de comunicación. Una vez escuché un mito bastante gracioso que decía, si te cortan ahí, se te cambia la voz. ¿No? ¿Lo he escuchado? No, mire, hay varias cosas no, que no, todavía, no va a pasar nada de eso, porque quien produce las hormonas sexuales masculinas, que es el testículo, va a seguir produciendo hormonas y eso van a seguir yendo a la sangre y va a seguir haciendo su acción. No tienes por qué cambiar, eso es solamente una excusa. Muy bien, hay mucho más que conversar sobre este tema. Todavía no hemos visto qué sucede después de la cirugía, qué cuidados hay que tomar y cómo nos puede afectar a nosotros, a los jóvenes que planeamos tener una familia o los que ya estamos casados en nuestro conteo de hijos, cómo podemos optar por este método o por otros métodos anticonceptivos. No se vayan, esto es Controversia. El tema que estamos tratando hoy son mitos y verdades sobre la vasectomía. Volvemos después de un corte. Muy bien, estamos de regreso. Esto es Controversia. El tema que estamos tratando hoy son los mitos y verdades sobre la vasectomía. En este último bloque queremos recordarles que todas sus preguntas y sus dudas y comentarios sobre este tema lo pueden hacer llegar a través de las redes sociales. Doctor Felipe, conversábamos un poquito sobre los miedos que hay para hacerse o para optar por la vasectomía. Sin embargo, ¿es el único medio que existe para control de natalidad? Por supuesto que no, hay otros medios, los métodos de barrera, que son el preservativo, los métodos hormonales, que la dama puede tomar estrógenos y progesterona o progestágenos para evitar la ovulación y entonces puede tener actividad sexual sin riesgo de salir embarazada. Justamente esto es muy similar a lo que Caleb dijo. Hay una pareja, por ejemplo, que recién se casa, ¿no? Y no quiere tener hijos, pues quiere estar en momento de pareja por unos años, ¿no? ¿Qué actitudes pueden tomar ellos? Porque muchas veces siempre se dice, ¿no? Pero ¿por qué solo la mujer tiene que ponerse hormonas? Solo ella tiene que hacerse esto. ¿Por qué no el hombre también? Porque supuestamente si el hombre también no ama, no puede hacer él algo por la relación. Es lo que se suele escuchar. Lo que pasa es que hay más métodos anticonceptivos para damas, ¿no? Pero el varón tiene un método anticonceptivo de muy fácil acceso, de costo bajísimo, que es el preservativo o condón, ¿no? Entonces él puede hacer las medidas anticonceptivas utilizando el preservativo. Ahora, tiene riesgo si es mal usado, como cualquier método anticonceptivo que es mal usado, tiene un riesgo, ¿no?
¿Cuánto tiempo tiene la vasectomía como práctica? Lo pregunto porque, especialmente en el plano religioso, siempre se ha encontrado cierto rechazo a ciertos métodos anticonceptivos que frenan de alguna manera que se divulgue, que se pueda practicar. Bueno, yo creo que en ese aspecto la Iglesia Popular tiene algunos reparos acerca de esto, ¿no? Pero esta es una práctica quirúrgica que ya tiene varios años. Recordemos que siempre va a haber personas que ante cualquier avance van a tener algún argumento, ¿no? Recuerdo mucho que según la historia, cuando se pudo permitir a una mujer que dé a luz sin dolor, mucha gente estuvo opuesta porque es en contra de la voluntad de Dios, decía, ¿no? Y parirás con dolor, ¿no? Entonces, como acá le estamos haciendo que tenga el parto sin dolor, entonces estamos yendo en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces siempre va a haber personas que van a estar a favor o en contra por motivos no científicos, ¿no? Y desde todo punto de vista respetables. A mí me parece que tenemos que respetarlos, pero eso no significa que nos impongan ese pensamiento, ¿no? Doctor, hablemos de una disfunción en el órgano reproductor masculino que las estadísticas dicen, ¿no?, que de cada 10 hombres, 7 lo sufren, que es la eyaculación precoz. ¿Será que ayuda en algo la vasectomía a esta disfunción? No tiene ninguna relación, porque la eyaculación precoz es una conducta aprendida que va a tener que desaprenderla, ¿no? Hay terapias para esto, pero no tiene ninguna relación con la vasectomía. Hemos visto hasta ahora razones por las cuales uno puede optar por la vasectomía, pero ¿hay razones tal vez por las cuales uno no debería considerarla? Yo creo que la primera razón por la cual no debería considerarla es, como dijimos, si no tiene hijos todavía, entonces estaría hasta contraindicado hacerse este tipo de intervención quirúrgica, ¿no? Esa es, yo pienso, la principal contraindicación. Doctor, ¿la actitud del varón puede cambiar después de la cirugía? Por decirlo así. Él tuvo una familia, tiene 3 hijos. Tiene una familia, tiene 3 hijos. Fiel a su esposa. Se hace la vasectomía y de repente le entra el bicho de que ahora puedo tener relaciones sexuales con cualquier mujer. ¿Podría lanzarse a probarlo? ¿Podría cambiar su actitud? Bueno, el ser humano puede cambiar, definitivamente, ¿no? Es posible que pueda cambiar, pero eso depende ya no de la intervención quirúrgica, depende de los valores y de los principios que esa persona tenga, ¿no? A veces, vamos a colocarnos en una situación hipotética, por una cuestión de información. ¿Qué sucede si un varón se practica la vasectomía, acepta hacerlo, sin embargo, después de 1 o 2 años su esposa queda embarazada? ¿Puede existir algún indicio de que bueno, pongámoslo, la esposa jura que no, yo nunca con ningún hombre, si tú ya te has hecho la vasectomía, entonces no sé, porque ¿hay algún indicio, alguna experiencia dentro de la práctica de esta cirugía que pueda en algún momento fallar y aún así pueda suceder? Sumado a lo que dice Caleb, ¿cuáles son los efectos secundarios o dañinos que tiene a largo plazo la vasectomía? ¿Tiene algún efecto secundario? Ya, gracias. Bueno, tal como lo has planteado en ese caso hipotético, si a los 2 años, yo diría que él no es el papá. Poner, ¿no? 2 años, 1 año. De frente digo, él no es el papá. Pero si fuera a los 2 meses, yo digo, lo más probable es que él sea el papá. Porque como les dije, después de la intervención quirúrgica, hay un periodo de 3, 4 meses donde él tiene que tener actividad sexual con preservativo o ella utilizar un método anticonceptivo hormonal. Porque los espermatozoides que quedaron arriba, ellos no hay manera de impedir que salgan. Entonces lo que hacemos es que se agote esos que estaban ahí almacenados y una vez que se agotaron, el varón va a seguir eyaculando pero sin espermatozoides. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso va a depender mucho del periodo que ha pasado después de la intervención quirúrgica. Ahora, respecto a los efectos, bueno, es una intervención quirúrgica. Toda intervención quirúrgica, por más pequeña que sea, siempre lleva un pequeño riesgo, ¿no? Por ejemplo, una infección podría pasar, ¿no? En la herida quirúrgica, que es rarísimo, pero podría ocurrir, ¿no es cierto? O una reacción alérgica al anestésico, que es rarísimo también, pero podría ocurrir. O sea, son eventos muy inusuales, ¿no? Pero esos son los que suceden en el momento, pero a largo plazo no tiene ningún efecto. No. Doctor, hablemos de este tema que es muy controversial, también es muy cuestionado. Es más, muchas religiones incluso lo satanizan o lo ponen a un lado, que es la modificación del cuerpo humano, del diseño humano. ¿Se puede tomar la vasectomía como una modificación del cuerpo humano? Obviamente, ¿no? Estás cortando una
una vía que está allí. Pero también podría tomar como una modificación del cuerpo humano sacarme el apéndice, ¿no? A pesar que está infectado. La muerte del juicio. No, claro. Mire, o sea, si queremos ser puristas con el lenguaje, es una modificación. Ahora, eso no necesariamente significa bueno o malo, ¿no? Miren, ahora los jóvenes que nos están viendo en el programa y los que nos acompañan en Platea dirán, pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros jóvenes que estamos solteros, que todavía no tenemos familia, tenemos hijos y de repente en casa y hoy también en la televisión o en el internet los que nos están viendo no tienen familia aún? ¿Por qué es importante tomar el tema de la vasectomía como información, como conocimiento? ¿No debería ser un tema que solamente la gente casada, que ya tiene hijos, debería conocer? ¿Por qué deberíamos nosotros jóvenes conocerlo? Porque creo que los jóvenes tenemos que vivir con una visión de la vida, ¿no? Y mi visión de la vida no debe ser inmediata, a ver qué hago mañana, o qué hago pasado, o qué hago la próxima semana. Tengo que proyectarme a años, ¿no? Que voy a ser de acá a 5 años, que voy a ser de aquí a 10 años. Entonces, de ese punto de vista, los jóvenes vivimos el hoy, pero tenemos que vivir pensando qué va a pasar de acá a 5 a 10 años, cuando me case, ¿no? Y entonces es bueno tener una posición, es bueno estar informado primero, porque para tomar una buena decisión, lo primero que tiene que hacer es estar bien informado. Entonces yo creo y felicito el tema, y a ustedes que nos lo están haciendo y estamos conversando acerca de esto, porque no tienes que esperar a casarte para recién informarte y para recién poder tener un criterio acerca de esto, ¿no? Hoy en día las noticias constantemente y mediante la fotografía y las redes sociales es fácil encontrar fotografías siempre de niños sufrientes, niños en hambre, niños en guerra o familias súper numerosas en las cuales los padres no pueden abastecer, no pueden suplir todas las necesidades de su familia por una cuestión de falta de planificación. ¿Cuán importante es la planificación en cuántos hijos vamos a tener, cuánto los vamos a tener y cuándo debería hacerse ese tipo de planificación? Mira, eso puede responderse de dos maneras. Desde el punto de vista de la responsabilidad. ¿Qué significa la palabra responsable? Responsable significa el que responde por. ¿Sí? Cuando dice, este niño ha hecho algo, a ver, que venga el responsable. O sea, ¿quién responde por este niño o esta niña? Es lo que significa, ¿no? Entonces, nosotros somos responsables por los hijos que tenemos. Lastimosamente, en nuestra cultura latina, ¿no? Hay mucha irresponsabilidad, pero también se ve muy bien al que tiene un montón de hijos y los deja regados, ¿no es cierto? No tiene una condena social muy fuerte, ¿no es cierto? Como algo normal. Claro, natural. Ah, sí, tiene. Ah, no, es hombre, dice, ¿no? Es hombre. No, ¿cómo va a tener una sola esposa? Su naturaleza. Debe tener 2 o 3. Entonces, eso está ajeno a la responsabilidad. Yo cuando doy charlas sobre estos temas de métodos anticonceptivos, yo les digo a los jóvenes, ¿no? Si tú eres cristiano, entonces hazlo con responsabilidad. ¿No es cierto? Dentro de ese marco maravilloso del matrimonio. Así es, dentro del matrimonio. Y si no eres cristiano, hazlo también pues con responsabilidad, ¿no es cierto? Porque luego dices, no es mi hijo, lo dejan abandonados, y luego tenemos pues niños abandonados, niños desnutridos, niños no bien atendidos. O sea, es una responsabilidad que desde jóvenes debemos asumir, que en el momento que nosotros tengamos familia, tenemos que ejercer esa responsabilidad de cuidar de los hijos, aunque todavía no nos toquen. Por supuesto. Muy bien, nosotros tenemos que ir cerrando el tema y qué bonito que lo cerremos de una manera práctica. Vemos que como jóvenes necesitamos prepararnos para el momento que nos toque encabezar una familia o convertirnos en padres. ¿Qué podríamos decir como conclusión e información al mismo tiempo sobre el tema que hemos tratado hoy, la vasectomía? Bueno, la vasectomía es un método quirúrgico que puedes optar una vez que ya tienes familia. Pero lo más importante de eso es que te prepares para tener una familia y que puedas ser capaz de determinar a cuántos hijos puedes adecuadamente mantener, dándole los servicios de salud, los servicios de educación y sobre todo el amor y el tiempo necesarios para estos hijos. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no es cierto? No es tanto si me hago o no, sino cuánto realmente yo puedo cuidar, dar tiempo, que es tan valioso para nuestros hijos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, doctor Felipe. Siempre es bueno tenerlo con nosotros en el programa. Nosotros tenemos que ir cerrando el programa de hoy. Sin embargo, queremos compartir con ustedes un texto bíblico antes del cierre. Hay un texto muy lindo en Salmo 127 que dice así: He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre.
Miren qué interesante, y con lo que acabamos de conversar, pues es un llamado a nosotros, a los jóvenes, a ir planificando qué tipo de padres queremos llegar a ser. Así que recordemos que el plan de Dios es siempre que la familia sea el lugar donde nuestros hijos puedan aprender sobre este amor que Él nos enseña a través de las Sagradas Escrituras. El hecho de que seamos jóvenes no significa que tenemos que ser irresponsables al no informarnos sobre estos temas. Tenemos que cerrar el programa aquí. Queremos recordarles a ustedes en casa dos cosas. La primera, que sus comentarios, preguntas, todas sus dudas pueden hacerlas llegar a nosotros a través de las redes sociales. Estamos en el Facebook, el blog, el Twitter y también el YouTube. Y número 2, que está a su disposición un curso bíblico maravilloso, la Biblia Habla. En este podremos descubrir respuestas bíblicas para todas las cosas que nos aquejan día a día. No hay tiempo para más, nos vemos en una nueva edición de Controversia. Miren, ¿qué miedos hay frente a la vasectomía? ¿Qué dicen los varones? Creo que esto va a ser un diálogo más de varones. Claro. ¿No? ¿Qué impresión tienen de la vasectomía? Hay un tema también que se combina con ese, que es el machismo y el feminismo. ¿Por qué la vasectomía no puede ser también para la mujer? Y si hay, ¿no? Claro que la hay. Sí, las trompas. Claro que la hay. Pero ¿por qué? O sea, prácticamente nos sentimos obligados en algún aspecto de la vasectomía para que... A esto vamos de que lo que pasa es que las mayorías de métodos anticonceptivos son para las mujeres y no para los hombres. Entonces las mujeres dicen, no, pero ¿por qué? Pues ¿por qué todo yo? O sea, encima que yo voy a tener Esa es la el opinión, bebé. pero es porque la mujer es la que se embaraza, entonces que ella se cuide. Justo tú mencionabas, ¿no? ¿Cuáles son los miedos que nosotros los hombres tenemos acerca de la vasectomía? Uno de los miedos más populares es, bueno, voy a tener relaciones sexuales, tendré un orgasmo, pero ¿eyacularé o no eyacularé? ¿Votaré algo o no votaré algo? Bienvenidos a Controversia. En el programa de hoy tenemos un tema muy interesante. Hablaremos sobre mitos y verdades sobre la vasectomía. No se vayan, que aquí iniciamos Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, en el programa de hoy tenemos mucho que conversar, hay bastante información que vamos a presentar aquí en el programa. Pero antes de iniciar queremos recordarles a ustedes que sus preguntas y comentarios lo pueden hacer llegar a través del Facebook, el blog, el Twitter y también el canal que ya tenemos en el YouTube. Chicos, ¿cómo se siente? Vamos a hablar de la vasectomía. Un tema muy interesante. Un tema importante. Un tema para los controversial. hombres. Las cosas que también se tiende a pensar ahora mucho es que el hecho de que el hombre se practique la vasectomía, la mujer enseguida piensa, pero ahora me puede ser infiel con más frecuencia porque no me daré cuenta si deja una mujer Con más frecuencia, no, en general me puede ser infiel. Justo tenía un amigo que me planteó así la vasectomía, ¿no? ¿Y qué pasaría de aquellos hombres que supuestamente ya se han hecho la vasectomía y se van a sentir muy infelices al no ver el producto de su trabajo, decía él, ¿no? ¿Será cierto esto que no se ve el producto del trabajo, entonces uno se deprime hasta el punto de suicidarse? Algunos dicen también sobre la impotencia sexual o el apetito sexual, dice que disminuye. O aumenta. Entonces... O la cantidad de espermas, bueno, en ese caso que ya no hay espermas, te da más virilidad, más masculinidad. Miren, hay algo interesante que escuché por ahí conversando, tratando de ver qué piensa la gente para poder convertir acá. Hay algunos que creen que la vasectomía es una operación dolorosa. Es una cirugía que te puede malograr los genitales, ¿no? Así como en los tiempos antiguos existía la circuncisión. Bueno, hoy día también se practica uno, pero es como que te van a cortar algo, vas a entrar completo y vas a salir faltándote algo, entonces va a disminuir tus extensiones, lo vamos a colocar así, en alguna medida, entonces uno tiene, pues, obviamente temor. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, pero los que practicamos deporte, ¿verdad? Si estamos haciendo o practicando algún deporte y te cae una pelota, ¿verdad? En esa zona, o estás con el skate y te caes y te golpeas en esa área, pues es un dolor que solamente los que somos varones podemos entender. Es más, cuando tú ves las películas que alguien se golpea en una película, instintivamente tú haces esto.
¿Por Claro, qué? Y la pregunta Porque- es, ¿me quedaré sin, ahora me quedo Exacto, sin te pones a descendencia? pensar, ay, si así es el golpe, imagínate el dolor que te van a acordar. No, ahí nadie me toca, ¿verdad? Y hay un miedo. ¿Qué otro miedo podemos encontrar? Hay, por ejemplo, en una pareja joven, ¿no? Algo que no sé quién aconsejó a la pareja, pero yo escuché de que le decía lo siguiente, ¿no? Ya, si tú no quieres tener hijos cuando te casas y quieres tenerlos después de 5 años, te haces la vasectomía, ni bien se casan, y luego a los 5 años... Los parchas, claro, lo ahí, parchas y lo lo pegas unes, ¿no? con ujo y con goma. Y supuestamente según todo normal, ¿no? Todo va a estar bien, vas a poder tener hijos después y bueno. Pero Ahora- ¿qué tanto de cierto es esto? Ahora, ¿qué hay de aquellas operaciones fallidas en este ámbito justo? Que por ahí cortando el canal, el doctor, a lo mejor una negligencia médica y ¡pum! Te corta el nervio también y nunca más tú puedes llegar a una erección. No, y otra cosa que también muchos temen es realizarse una vasectomía precisamente por el hecho de